Bienvenidos al programa de hoy. Hoy quiero darle un estudio bíblico. No va a ser un mensaje, un sermón, pero un estudio acerca del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces vamos a conocer 12 textos, así que le pido que tomen nota porque va a ser imposible de recordar todo lo que tengo estudiado acerca del bautismo del Espíritu Santo como algo subsecuente y separado de la conversión, algo más que nacer de nuevo cuando Dios prometió poder, recibiréis poder, dunamis. Entonces la iglesia está muy necesitado. Hay mucha gente que asiste a los cultos y tienen la seguridad de la salvación y creen que van al cielo, pero no tienen la fuerza de vivir una vida victoriosa, no tienen la fuerza de orar en el Espíritu o de testificar, no tienen la fuerza de ser testigos eficaces con denuedo, le falta el denuedo. Entonces vamos a hablar del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que Jesús ha prometido, sobre todo hoy, el día cuando hay tanto engaño, tanta mentira, tanta decepción en la política, en los medios de comunicación, incluso en la iglesia. Entonces necesitamos cada uno estar investido del Espíritu Santo, controlado. Entonces Jesús dijo que el que tenía sed, que venga él y beba. Así que vamos a comenzar la lectura con la promesa que Dios nos dio en Mateo 3:11. Toma nota, Mateo 3:11. Juan Bautista ya no solamente introdujo a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también prometió, anunció que Él iba a bautizar sus hijos, su creyente, su iglesia con el Espíritu Santo y poder, porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero significa nosotros en la ofensiva vamos en contra de esas puertas del infierno que son puertas de mentira, de engaño, de superstición, de malas ideas. Entonces vamos en contra y penetramos y entramos y con el poder de Dios podemos sacar los rehenes, lo que el diablo ha tomado cautivo. Entonces vamos a leer de Mateo 3:11 la promesa de Juan Bautista. Dice en el versículo 11, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, fuego, el fuego que quema la escoria, el fuego que nos da poder, que nos da unción, que nos anima y nos da fuerza de orar en el Espíritu. Entonces Jesús dio esta promesa en Juan 14, toma nota, Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo, los que no son nacidos de nuevo, no son de Cristo, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Una promesa, estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Así que Cristo viene a nosotros en nuestros corazones, en nuestro espíritu, y nacimos de nuevo por la palabra incorruptible de la palabra de Dios. Pero eso no es la unción del cielo. Entonces, subsecuentemente recibimos el bautismo del Espíritu Santo. La palabra bautismo significa sumergido, sumergido. Y el Señor nos sumerge en su gracia, en su poder. Entonces, en San Juan, toma nota, San Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta que conmemoraban el día que Moisés hirió la piedra y salió agua. Entonces,
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ahí es la condición, si alguno tiene sed, si estás satisfecho como estás, si cree que estás bien así, que vas al cielo y no necesitas más, pues no va a recibir nada. Pero si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de en su interior correrán ríos, queridos hermanos, de agua viva, no solamente un goteo, río de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado y sentado a la diestra de Dios Padre. No había sido crucificado, ni resucitado, ni glorificado aún. Pero ¿para qué es esta promesa? ¿Para quién? Leemos en Juan 14, versículo 15. Nota, Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús es un consolador. Y otro consolador es el Espíritu Santo. Os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Gloria a Dios. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces también tenemos la promesa en Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Y cuándo pasó esta experiencia? ¿Cuándo fue el día de Pentecostés? Fue 50 días después de la Pascua, 50 días. Estaban todos los discípulos y otros reunidos también. La madre de Jesús estaba ahí también, los apóstoles. Eso fue después de su resurrección, cuando habló a los discípulos. En Hechos capítulo 1, versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y fueron 10 días después. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurás el reino de Israel este tiempo? Y le dijo, no los toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Esa palabra es en el griego dunamis, que significa como un ejército avanzando. Recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hay personas que piensan que eso es histórico, es transicional, eso no es para hoy. Pero la promesa es para ti, para tus hijos, dice la Escritura. San Pedro dijo, esta promesa es para ti, para tus hijos, los que están lejos o que viven lejos. Y hasta cuando el Señor nuestro Dios llamare, si Dios te ha llamado, si tú eres creyente, si tú amas al Señor Jesucristo, esta promesa es para ti. Veamos en Hechos capítulo 2, cuando bajó el Espíritu Santo. Dice la Biblia así, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso es lo que necesitamos, queridos hermanos, unánimes, de un ánimo, de una mente, de una forma de pensar, de una creencia, no dividido, unánimes juntos en un sitio. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, al cual llenó toda la casa donde estaban sentados en el aposento alto. Y se les apareciera lengua repartida como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero ya
Hay gente que dice esto no es para hoy, pero notemos 5 años después, cuando Felipe fue a Samaria y predicó la palabra de Dios a ellos, y la escritura dice en Hechos 8, notemos Hechos 8, versículo 5, aquí vemos 5 años después del día de Pentecostés, Dios seguía haciendo lo mismo. Entonces Felipe dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente la cosa que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Significa que él predicó el Evangelio con el poder del Espíritu Santo y estas señales siguieran a su predicación, la gente fuera convertido, bautizado en agua y librado de demonios y librado de ocultismo y todo lo demás cosas. Pero en ese mismo capítulo, en el versículo 14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeran que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí o allá a Pedro y a Juan, los apóstoles, los cuales, habiendo venido, oraran por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Así que no lo habían recibido, aunque eso fue 5 años después del día del Pentecostés. Significa que no es automático, que no lo recibieron cuando se convirtieron, cuando se fueron bautizados. Los cuales, habiendo venido, oraran por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y los apóstoles le pusieron la mano y recibieron el Espíritu Santo. El Simón el mago, cuando vio eso, dice, pues dame ese poder, yo te pago, para que yo, sobre quien pongo yo la mano, recibe ese don también. Así que era algo visible, algo oíble, algo claramente distinto. Y ahora vamos a 10 años después, vamos a 10 años después, en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, versículo 44. Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, era un soldado romano, y el ángel había aparecido a él para que llamase a Pedro, porque Pedro le iba a dar el evangelio. Entonces él invitó a Pedro y era bastante kilómetros, según yo entiendo. Pedro anduvo ahí y llegó a la casa de Cornelio, y leemos en Hechos 10, toma nota, Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, significa que el Espíritu Santo interrumpió a Pedro. La gente hoy en día no le gusta que Dios interrumpe, y tenemos que ir al culto a tal hora, salir a tal hora, pero aquí vemos que el Espíritu Santo le interrumpió mientras predicaba. Y dice así, mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramasen el don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabían? Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Eso era la señal. Fueron convertidos durante la predicación y consiguiente fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces vamos ahora a 20 años después. 20 años después, en Hechos capítulo 19, tenemos lo de San Pablo. Antes era Felipe en Samaria, Pedro en la casa de Cornelio, ahora San Pablo, 20 años después del día de Pentecostés. Leemos Hechos 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, eran discípulos de Juan Bautista, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste o después que creíste? Hay otra traducción. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y me imagino que no habían recordado, no habían escuchado
cuando Juan dijo, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Así que Juan Bautista sí lo había predicado. Y ellos eran discípulos de Juan, pero ese se le escapó. Entonces San Pablo pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo el Señor. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eso significa en el nombre o la autoridad de Jesucristo. El bautismo que Jesús dijo, y bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto, nota, que no solamente paró ahí, ya estaban bautizados de nuevo, eran creyentes en Cristo, porque Juan Bautista había hablado de Cristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ellos eran seguidores de Cristo, aunque discípulos de Juan, pero habían creído en el Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, y seguramente habían oído el Evangelio, eran desde 20 años después. Pero no les dejó con el bautismo, sino habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Queridos hermanos, es tan necesario, es premiante que nosotros tengamos el poder durante estos tiempos de prueba, tiempo que se está acercando el fin, tiempos cuando hay tanto engaño y tantas religiones y tantas mentiras que están siendo predicado por todo lado. Necesitamos el Espíritu de verdad, necesitamos el poder, el dunamis que Cristo ha ofrecido. Necesitamos ser llenos, porque Jesús dijo, el que venga a mí de su interior saldrá ríos de agua viva. Y esto habló del Espíritu Santo, que los que creyesen iban a recibir. Yo te pregunto, ¿hay río que sale de ti, de tu boca? Hace las obras de Cristo. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que ésta hará, porque voy al Padre. El Señor prometió que su iglesia iba a hacer las mismas obras que él. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, la unción del Espíritu Santo. Recuerda, es santo Dios. Obra en nosotros su poder para santificarnos, no solamente para darnos poder, sino para que andemos en santidad y que podemos subyugar la carne, podemos subyugar las obras de la carne, podemos vencer las tentaciones y podemos estar preparados como las vírgenes de esa parábola que tenían bastante aceite. Y recuerda que eran 5 fatuas y 5 prudentes. Y los prudentes tenían no solamente sus lámparas, sino tenían aceite también para que podían aguantar si el novio tardase. Así que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, el aceite divino que nos da luz, nos da iluminación, nos da revelación, nos da el poder, porque notemos en Marcos 16, porque algunos dicen eso ya pasó, pero notemos en Marcos 16, versículo 15, toma nota. Y les dijo Jesucristo, les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso es el mandamiento de Dios, la gran comisión. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces todos seguimos creyendo. Si eres cristiano evangélico, tú crees esto. Pero luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán demonio, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, eso es hasta el fin, como dijo Pedro. Esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, en España, en Honduras, en México, en Nicaragua,
Para vosotros es la promesa. Para los que están en Estados Unidos, para vosotros es la promesa. Para vuestros hijos, gloria a Dios, para vuestros hijos, para los que están lejos y hasta todo lo que el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, si tú eres llamado, si Cristo ha entrado en tu corazón, si has nacido de nuevo, si eres hijo de Dios, esta promesa es para ti, porque el Señor dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Así que vamos ahora, porque el Señor dijo, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que ahora pedid y vas a recibir. Vamos a pedir como hijos a nuestro Padre. No nos va a dar una serpiente ni un escorpión, nos va a dar lo que pedimos. Vamos a pedir en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, el ungido. Vamos a orar juntos. Inclina su rostro ahí donde está. Extiende tu mano si quiere al cielo y diga, Señor Jesús, dígalo. Señor Jesús, tú has prometido bautizarme con el Espíritu Santo. Lo recibo ahora. Te pido ahora mismo que me llena de tu poder, me llena del Espíritu Santo. Quiero conocerte mejor, Señor. Ahora mismo acepto este don. Yo sé que es un don. Yo acepto ese don en el nombre de Jesús. Ahora yo oro por ti. Ahí donde estás. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo yo pido por cada hombre, cada mujer, cada joven que está escuchando este mensaje, que ahora mismo el poder del Espíritu Santo caiga sobre ellos y ellos reciban ese don celestial, ese poder sobrenatural, esa manifestación del Espíritu Santo ahora mismo, para tu gloria, para tu honra, para que tu iglesia esté preparado para el futuro. En el nombre de Cristo lo pedimos y todo el mundo diga amén y amén.